También saludamos a todos los grupos que se unen de pronto viendo el video esta noche para aprender sobre la palabra y tener un tiempo con el líder de socializar sobre lo que aprendamos el día de hoy. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Sea el Espíritu Santo que tome el control. Aquí nos acompañan personas en la parte técnica y el líder invitado que en constantes minutos va a estar con nosotros. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra, bendita palabra. Palabra que hoy nos enseña, nos edifica y nos permite, Dios, aprender más de ti. Bendigo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Dios, puede ser que estén en vivo, los que nos están escuchando en cualquier momento, en su casa, en su automóvil, donde sea, por medio de Facebook, pero también, Señor, a los que están en esa célula que han tomado este video para aprender acerca de tu palabra. Hoy les bendecimos y pedimos que seas tú, Dios, trayendo tu hermosa presencia a cada uno de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor para dar apertura a este primer tema que lo mencionaremos después de la lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer verso 37, verso 34 en adelante. Dice la palabra del Señor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la fe. Lo importante es que nuestra fe se desarrolle. Y tomando este texto es importante llamar la fe, que lo hace en Hebreos capítulo 11, donde dice que David y otras personas fueron personas que dejaron una huella en su fe. Ahí hay un listado, se conoce como héroes de la fe o personajes de la fe. Y intencionalmente el escritor de Hebreos nos menciona que ellos dejaron una huella, un testimonio a causa de su fe. Y que por esa fe cerraron bocas de leones, liberaron ciudades, hicieron descender fuego, hicieron prodigios, porque tenían fe, confianza en Dios. Y qué bonito nosotros en nuestro propósito ver lo importante de la fe en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y cómo la fe se debe desarrollar. David es un hombre de fe, de confianza en Dios. Y es un hombre que aprende de Dios y se desarrolla en Dios. Su vida dice que es alguien conforme al corazón de Dios, y aunque hoy no tocaremos esa faceta de David, sí vamos a ver su fe y cómo ésta se fue desarrollando y cómo ésta fue importante para lo que Dios tenía para su vida. Una de las grandes preguntas que tenemos es: Dios, ¿para qué me tienes aquí en la tierra? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué sirvo yo? Y cuando encontramos esa respuesta clara en nuestro propósito, vamos a hallarle un sentido eficiente a nuestras vidas. Y aquí encontramos que comienza a surgir el propósito de la vida de David. Era un propósito especial en el corazón de Dios, donde Dios lo iba a usar para ser el líder de su pueblo y dejar una huella en su pueblo
a través que hoy en día se habla del rey David. Dios, al usar a este muchacho, comienza a trazar a trazar momentos en su vida interesantes. Cada uno de nosotros queremos que Dios trace aspectos interesantes en nuestra vida, pero debemos entender que Dios va a comenzar a trabajar, a ejercer algo en nosotros para fortalecernos en la fe. Es importante notar que la Biblia no habla de una fe estática, ni que la fe aparece de un momento a otro, sino la fe comienza a surgir y a crecer hasta el momento de que comienza a desarrollarse en nosotros para nosotros hacer conforme lo que Dios quiere en cada uno de nuestras vidas. Y encontramos a David en el texto, en el famoso texto de David y Goliat. David derrota al gigante Goliat. Una historia que la hemos aprendido algunos de pequeños, de niños, otros de pronto en un momento de lectura bíblica, pero sé que para muchos es familiar la historia de David y Goliat. Pero verdaderamente, ¿qué podemos encontrar en esta historia? Y es que en esta historia encontramos un hombre que no está poniendo su fe ni su esperanza en sí mismo, sino que ya tiene su fe y su esperanza puestas en Dios. Alguien que confía plenamente en Dios, que le permitió sobresalir en medio de una circunstancia que no era directa para él, pero sí era directa para el pueblo, pero que Dios usó para mostrarles el propósito. Pongo esa base para poder entender. Hay circunstancias que no son directamente para nosotros, pero son circunstancias que indirectamente sí nos afectan, donde Dios quiere abrir una puerta para mostrarnos un propósito, pero ahí es importante la fe, el desarrollo de la fe. ¿Y qué podemos hablar de la fe de David? La fe de David comienza en primer lugar desde la intimidad. La fe de David no comienza en lo público, la fe de David no comienza en lo visible donde todo el mundo la puede ver y de pronto uno puede jactarse, ¿no? La fe de David parte de lo íntimo, donde nadie lo conocía, donde nadie lo veía, donde de pronto él no tenía claro cuál era el propósito de su vida, pero él sí tenía claro quién es Dios. Y ahí es una parte importante del desarrollo de nuestra fe, que a veces no es importante nosotros tener muchas cosas claras en la vida, ni tener claro de pronto aspectos o pasos a dar. Lo importante es tener claro que amamos a Dios y ahí parte en lo íntimo, donde nadie nos conoce. Y ahí parte el desarrollo de la fe de David, una fe íntima, una fe que surge allá en medio del campo donde él estaba, donde su papá lo había enviado a cuidar unas ovejas, y ahí parte una fe de confianza en Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque los textos que nosotros leímos, David está haciéndole un resumen a Saúl acerca de por qué tenía la confianza de derribar ese gigante. Es porque había un ejercicio de fe, ya en lo íntimo, en lo privado. Ahí él había comenzado a ver a Dios obrar a través de su vida cuando cuidaba unas ovejas, y cuando él intervenía decía: yo acababa las ovejas y Dios era el que me libraba. Note cómo David no se jacta a sí mismo diciendo: no, yo la hice y aquí estoy, así como derroté el león o el oso, voy a derrotar al gigante, sino decía: así como Dios me libró, así yo podré, Dios me librará de este gigante. Y esa es la base de la fe privada. Cuando nosotros tenemos una fe privada, es cuando aprendemos a depender de Dios totalmente. Esa es una fe privada. Cuando allá donde nadie nos ve, cuando nadie nos reconoce, cuando de pronto no hacemos mucha influencia de nuestra fe, Dios ahí nos comienza a obrar en diferentes momentos, usando diferentes circunstancias para comenzar a ejercer en nosotros confianza. Y note, David comenzó a ejercer confianza a través de circunstancias que le venían a él. ¿Cuál era la circunstancia? Había el peligro de perder una ovejita.
Aún había el peligro de perder su propia vida porque era el ataque de animales que venían. Pero en medio de esas circunstancias, él confiaba en Dios y Dios le daba la salida o le daba la victoria. Por eso encontramos a un David que ahora en este escenario muestra su fe, y es una fe que pasa ahora de lo íntimo a una fe que se refleja a través de su persona a otros. Es una fe que se refleja de lo íntimo, ahora pasó una fe a reflejarse, una fe personal. Algo importante de la fe de David es que David, cuando va a asumir este rol, cuando va a asumir este reto de decir, venga, es que podemos hacer lo otro, aparece una alerta de nuestro propósito. ¿Cómo encontrar un propósito en nuestras vidas? Y puedes anotar ahí, cuando encuentro cosas que me incomodan y sé que hay que hacer algo. Ahí hay un propósito. David se incomodó porque vio cómo el gigante humillaba al pueblo de Israel. Los otros estaban asustados, tenían miedo. David tenía una incomodidad. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no están haciendo algo? ¿Por qué no enfrentan esa situación? Y es que eso que te incomoda o eso que nos incomoda puede ser lo que Dios esté usando para mostrarnos el propósito. Y ahí, en medio de este escenario, Goliat comienza a ofender al pueblo de Israel, comienza a atemorizarlo a causa de su confianza, porque Goliat simboliza la confianza en sí mismo. Tenía tanta confianza en sí mismo Goliat que humillaba a otros, tenía tanta confianza en su fuerza, por eso ejercía su físico, por eso mostraba sus armas, por eso hablaba con arrogancia, porque tenía tanta confianza en sí mismo que decía, yo aquí vengo y acabo a todo lo que se me atraviese y véngame, tráigame en uno, porque confiaba en su estatura, confiaba en su fuerza, confiaba en sus armas, y en medio de esa confianza en sí mismo estaba humillando al pueblo de Israel. Y encontramos que David se enfrenta a esa realidad, a esa circunstancia, algo que le incomoda, algo que no me parece, esto no está bien. Y a veces en la vida encontramos esos aspectos que no nos incomodan y como que sabemos que hay que hacer algo y no sabemos cómo hacerlo y vemos cómo otros callan y como que hay que hacer algo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Es donde viene el desarrollo de la fe personal. Es el desarrollo de la confianza en Dios más que en mi vida. ¿Dónde está el desarrollo de la fe personal? Es cuando más allá de mi habilidad, más allá de mi talento, más allá de mi capacidad, sé que Dios va adelante para hacer algo. ¿Qué hace David? Lo primero que quieren es ponerle uniforme que él no estaba acostumbrado a usar, de ponerle espadas que él no sabía usar. Me interesa porque dice la Biblia, no estoy capacitado para eso. Dice David, yo no me he entrenado para ser un guerrero, yo soy un pastor de ovejas. Y Dios usa en lo que él se había capacitado. Dios usa lo que él tenía. Dios usa lo que él sabía para glorificarse en medio de su vida. Dice, esto no lo voy a enfrentar aparentando. Ahí es donde se desarrolla la fe personal. Es donde tú no aparentas, tú no dices, no, yo no tengo que tomar los zapatos de otro, no, yo tengo que ir como Dios me ha estado formando, con lo que Dios me ha dado, con la capacidad que tengo, con eso es que vamos a ir. Y David dice que dejó a un lado todo lo que le habían puesto Saúl, porque le pusieron la armadura de Saúl, y es muy interesante imaginarnos a David, un hombre de baja estatura con el uniforme de un hombre de una alta estatura, porque Saúl era alto y probablemente no tenía una estatura bajita. Se cree que Saúl era muy alto, y es interesante cómo, aunque tenía estatura, aunque tenía armadura, aunque tenía guerreros, aunque tenía todo, carecía de una fe personal que David tenía, y era el saber que con lo que tenemos Dios puede hacer algo.
Es ahí donde se desarrolla la fe personal, donde sabemos que con lo que tenemos, Dios puede hacer algo. No es con lo que no tienes, no es con lo que te hace falta, no es con lo que te imaginas, es con lo que Dios te ha dado que se puede hacer algo. Ahí se desarrolla la fe. Y la fe se desarrolla de tal manera que nos lleva a enfrentar la circunstancia de una manera inédita. Y es que la fe personal lleva a una fe que glorifica a Dios. Una fe que va con el nombre de Dios por delante. Y es que David se encuentra con este guerrero que lo humilla por su confianza en sí mismo, y otro día hablaremos del exceso de confianza en sí mismo basado en la confianza en Dios. Y es que lo humilla, lo trata mal, lo menosprecia, y David dice: yo vengo a ti no con lo que sé, no con lo que hago, vengo a ti con mis credenciales, he matado cinco leones, he matado tanto. No, él dice: vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y va a ser él el que me dé la victoria. Y David sabía que no era la piedra la que iba a matar ese gigante, sino era el mismo Dios usando lo que él hacía para derribar ese gigante. Y es ahí donde se surge la fe que glorifica a Dios. Es aquella fe que se desarrolla donde sabemos que todo surge gracias a Dios. Y aprendemos a que si suceden las cosas, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, no es por nuestra elocuencia, sino es por la misericordia de Dios. Y David dijo que gracias a Dios, y le dio la gloria a Dios este muchacho, y podemos ver que a partir de ahí se abre una puerta para la vida de David, donde iba a desarrollar un propósito, con muchas persecuciones, con muchas dificultades, pero tomado de la mano de Dios, donde se desarrolla y surge como alguien que cumple un propósito, así como cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos decir hoy? Que Dios quiere que desarrollemos nuestra fe. Sé que el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, nos salva, nos rescata y hace esta obra tan maravillosa por nosotros que no merecíamos. Busca que cada uno de nosotros, al creer en Él y confiar en Él, desarrollemos nuestra fe al punto que crezcamos y lleguemos a la estatura y a la medida de la plenitud del Señor. Santiago, y con esto cierro para tener una linda conversación allá, usted en su célula y nosotros aquí por medio del líder invitado. Dice Santiago que nosotros no debemos menospreciar las pruebas ni tener en poco las pruebas, porque estas pruebas son necesarias para fortalecer o llevarnos a crecer en la fe, al fin de producir esa paciencia necesaria. Dios necesita que nosotros tengamos una fe de madurez, que crezca, que cada día coja más madurez, y por eso van a venir diferentes circunstancias. Circunstancias que se aprenden a vencer en lo íntimo, donde confiamos en Él. En lo personal, donde aprendemos que Dios usa lo que hoy tenemos, pero también donde nosotros aprendemos a ver a Dios de frente en medio de las circunstancias, donde aprendemos a darle la gloria a Dios en medio de una victoria, porque sabemos que no es por nuestra grandeza o nuestra sabiduría, sino es por la misericordia de Dios. Como dice Santiago, no menospreciemos las pruebas, porque ahí Dios está fortaleciendo nuestra fe. Vamos a orar y de esta manera vamos a socializar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, bendita palabra que hoy hemos hablado, y sé, Dios, que tú seguirás formándonos en ti, y sé que en esta conversación que vamos a tener, vas a tener fundamentos para cada uno de nosotros para seguir creciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a socializar este muy lindo tema.